Buenas tardes, mis hermanos. Vamos a empezar el culto cantando el número 114. Suenan dulces himnos. Suenan dulces himnos, gratos al Señor, y oíganse en concierto universal. Desde el alto cielo baja el Salvador, para beneficio del mortal. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos una voz, y el cantar de gloria que se oye en Belén, sea nuestro cántico también. Salte de alegría lleno el corazón, vida tu humildad. Dios se compadece viendo su aflicción y les muestra buena voluntad. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos una voz, y el cantar de gloria que se oye en Belén, sea nuestro cántico también. Sientan nuestras almas doble gratitud hacia quien nos brinda redención. A Jesús el Cristo que nos da salud, tributemos nuestra adoración. Gloria, gloria sea nuestro Dios, cantemos una voz, y el cantar de gloria que se oye en Belén, sea nuestro cántico también. Amén. Vamos a abrir el culto en oración. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Padre. Gracias por Cristo. Gracias por su venida. En este tiempo de la Navidad queremos reconocer la venida de Cristo y queremos darte las gracias. De verdad, vino para traernos salvación y los que han sido salvados, pues debemos tener bastante gratitud. Y te damos gracias por este tiempo que podemos cantar, podemos alabarte. Pedimos, Padre, que recibes nuestros cánticos y nuestra alabanza, Padre. Queremos adorarte, queremos glorificarte en nuestras vidas, Padre. Y queremos que este tiempo sea algo especial. Pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén. Pues vamos a seguir cantando el número 551. 551. Cuando anuncie el arcángel. Cuando anuncie el arcángel que más tiempo no habrá, y lugares despiertos su día final. Cuando todos los salvados se congreguen ante Dios, entre ellos yo también podré lugar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá a mi nombre yo feliz responderé. Resucitarán gloriosos los que han muerto en Jesús, las delicias del paraíso a gozar, y triunfante entrarás en las mansiones de la luz. Para mí también habrá un dulce hogar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé.
Pues bienvenidos a la casa de Dios. Me alegro verles los presentes y los que nos están viendo o nos van a ver. Bienvenidos. Si tienen sus Biblias, vamos a 2 de Corintios capítulo 5. 2 de Corintios capítulo 5. Y vamos a ver el versículo 8. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 8. La palabra de Dios nos dice: pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Repito en favor del pueblo: pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo, Padre, de la predicación. Pedimos, Padre, que tú te glorifiques, que tú nos hables y de verdad que podemos recibir lo que tú tienes y de verdad que tú puedes ser glorificado en nuestras vidas, Padre. Te damos gracias por Cristo, gracias por su venida a este mundo para traernos la salvación. Y queremos que Él sea glorificado en todo, en cuanto a esto, Padre. Y te damos gracias por este tiempo. Es en el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Aquí interesante que Pablo nos da un gran consuelo a los que somos cristianos, realmente hablando de que si estamos ausentes o muertos físicamente, pues estamos presentes con el Señor. Y realmente yo estaba revisando y estudiando esto y pues hay los ateos, hay unas religiones africanas que de los primitivos que niegan la existencia de una vida después de la muerte. También hay sectas conocidas, falsas sectas, como los testigos de Jehová, que niegan la existencia de los malos después de la muerte. Es decir, niegan el infierno. Y realmente, como el hombre se ve que ha sido muy religioso a través de toda la historia, hay muchas creencias en el cual creen de lo que es la vida después de la muerte física. Y casi todas las religiones tienen un concepto de una vida después de la muerte física, sea un renacimiento, una reencarnación o una existencia en otro plano. Pero nosotros los cristianos, los que hemos creído lo que la Biblia, pues las palabras de Cristo nos hablan, tenemos una esperanza y confianza. Una confianza de una vida después de la muerte. Una vida eterna, realmente. Y si vamos a 1 de Corintios capítulo 15. 1 de Corintios capítulo 15 y vemos el versículo 12. Aquí 1 de Corintios 15, 12. Aquí dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Esto no es algo nuevo. Hasta algunos que estaban ahí en la iglesia de Corinto creían que no había nada después de la muerte física. Pero Pablo aquí en el capítulo 15, si saltamos al versículo 16 hasta el 20, vemos que él enseña claramente que
Hay una vida después de la muerte física. Aquí, empezando en el versículo 16, nos dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también, si que duermen, entonces también los que duermen en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que duermen es hecho. Así que Pablo aquí claramente está argumentando que después de la muerte física hay una vida. Una vida que es eterna. Y esa es nuestra esperanza. Sin que Cristo resucite, sin que haya una vida después de la muerte física, pues todavía estamos en nuestro pecado. Vamos a ir al infierno. Realmente está diciendo. O algo como dicen, nada. No vamos a existir. Y realmente eso sería terrible. Porque creemos en algo que es falso, pero no es así. Cristo resucitó. Y nosotros también vamos a resucitar con Cristo. Tenemos una esperanza en eso. Realmente eso es parte del Evangelio. Y si no crees en la resurrección de Cristo, pues puede ser que no eres salvo. Si seguimos a Lucas capítulo 23, Lucas capítulo 23, y miramos los versículos 42 al 43, Lucas 23, aquí podemos ver que Cristo mismo da respuesta a esto. Lucas 23, queremos los versículos 42 y 43. Aquí nos dice, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Aquí uno de los malhechores que fue crucificado al lado de Cristo. Acuérdate cuando entras en tu reino. Pero Cristo dice, no tienes que esperar. ¿Qué le dice? Aquí en el versículo 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que la respuesta de Cristo es, hoy estarás. No tienes que esperar. Hay una vida después de la muerte física. Y si no crees en Cristo, pues tienes graves problemas. Si seguimos a Lucas capítulo 20, Lucas capítulo 20, en los versículos 37 al 38, aquí otra vez Cristo hablando, dice, pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Así que aquí claramente vemos que la enseñanza de Cristo es, después de la muerte física, tenemos una vida eterna. Y realmente Dios no es un Dios de los muertos, sino un Dios de los vivos. Así que las creencias que no hay una existencia después de la muerte física, pues no están escuchando lo que Cristo está diciendo. Son ignorantes de eso. Si vamos a Lucas 16, aquí en Lucas capítulo 16, en los versículos 22 al 23,
Cristo nos relata un ejemplo de personas reales. Aquí en Lucas 16, empezando en el versículo 22 hasta el 23, dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Así que aquí vemos que hay una vida después de la muerte. Nos dice claramente que 2 hombres murieron. Uno fue llevado por los ángeles al cielo con Abraham. Hasta se vio que ellos estaban ahí juntos en el cielo, en el paraíso. Y el rico, pues él murió y pues estaba en el infierno. Pero él vio a los que estaban en el cielo ahí. Así que vemos que si tienes vida eterna o eres separado de Dios en el infierno, hay una vida después de la muerte física. Y Cristo enseñó sobre esto. Era una realidad. Así que la pregunta que surge aquí es: ¿y qué de los que, qué es lo que enseñó de los que no creyeron en Cristo, los malos? ¿Ellos van a dejar de existir, como algunos dicen? Pues la respuesta es: no van a dejar de existir, van a seguir viviendo. Y Cristo enseña mucho más sobre esto. Lo que Él enseña es tan claro que uno tiene que ignorar bastante de lo que Él enseñó. Porque se menciona 88 veces el infierno. Si vamos a Mateo 5:22, Mateo capítulo 5, versículo 22. Aquí Cristo nos dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Aquí fatuo, con eso nos está diciendo que hasta la mínima cosa puede enviarnos al infierno. Esa es la enseñanza de Cristo. ¿No crees en eso? Pues te doy otro. Vamos a Mateo 10:28. Mateo 10:28. Aquí Cristo hablando y enseñando otra vez. Dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temer más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Así que aquí otra vez está enseñando que hay algunos que van a ir al infierno. Hay muchos que niegan una existencia después de la muerte física, diciendo: no, pero ahí nos está hablando de una destrucción, una aniquilación, dicen. Pero la Biblia nos enseña claramente que no es así. Si vamos a Mateo 25:41, Mateo capítulo 25, en el versículo 41, podemos ver esto, Cristo hablando otra vez, y dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y si leemos el 46, dice: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna.
Así que aquí Cristo está enseñando aquí en el versículo 41, un fuego eterno. Un fuego eterno. Y en el 46, un castigo eterno. Un castigo eterno. Así que ambas, un fuego y un castigo, es eterno. Así que él claramente está enseñando que después de la muerte física, pues, algunos van a ir al infierno. Un infierno que es eterno. Una condenación que es eterna. Así que, al decir, no, esa palabra destrucción habla de una aniquilación. No, es un juicio que es eterno, un castigo eterno. Si vamos a Mateo 23, Mateo capítulo 23, y vemos el versículo 33, Mateo 23, 33, aquí Cristo hablando dice, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Aquí interesante, aquí Jesucristo está advirtiendo y hasta preguntándoles, piensa, ¿cómo es que vas a escapar de la condenación del infierno? Hay mucha gente, después de la muerte física no hay nada. Pero Jesús está advirtiendo y diciendo, ¿cómo es que vas a escapar de una condenación en el infierno? Algo que es eterno, que es para siempre. Así que esto es algo real, algo que debemos pensar, algo que debemos meditar. ¿Cómo es que evitamos llegar ahí? Pues si vamos a Marcos capítulo 9, Marcos capítulo 9 y miramos los versículos 43 al 49, Marcos capítulo 9, 43 al 49, otra vez, otra enseñanza de Jesús sobre esto del infierno. Aquí nos dice, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no mueren y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no mueren y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no mueren y el fuego nunca se apaga. Así que aquí vemos una enseñanza clara. Aquí en el versículo 49, no lo leí, pero vamos a leerlo. Dice, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. El punto en todo esto es lo más precioso que tenemos, nosotros mismos. Sí, es nosotros mismos. Ponemos mucho valor en la mano. ¿Por qué? Porque con la mano hacemos cosas en este mundo. Sin una mano nos hace muy difícil. Sin un pie no podemos caminar. Necesitamos silla de ruedas o un repuesto a eso. Valemos que podemos caminar. Imagínese sin un ojo.
Con los ojos vemos, andamos. Hay algunos que ya no pueden ver bien y lamentan. Es un golpe duro. Y realmente valemos nosotros mismos. No queremos estar sin mano, sin pie, sin ojo. Pero aquí Cristo está enseñando que es mejor perder todo, perder cualquier cosa que tenemos como valioso. ¿Para qué? Para no ir al infierno. Para no ir al infierno. Realmente el destino eterno en el cielo o en el infierno del hombre se determina en la vida física, antes de la muerte física. Si vamos a Hebreos 9, capítulo 9, versículo 27, Hebreos 9, 27, podemos ver aquí claramente que tú tienes que tomar una decisión antes de la muerte para ir al cielo. Y si no tomas esa decisión, después de la muerte física, no puedes tomar una decisión. Aquí en Hebreos 9:27 nos dice, y de la manera que está establecida para los hombres que mueren una sola vez, y después de esto, el juicio. El punto es, tú mueres físicamente, viene el juicio. No va a haber oportunidad de creer en Cristo y recibir el regalo de la vida eterna. Eso se hace mientras que estamos viviendo físicamente. Después de la muerte, no podemos cambiar nada. Así que el destino eterno para nosotros, si vas a ir al cielo o vas a ir al infierno, se determina antes de la muerte física. Y cada hombre debe saber esto, debe entender que esta decisión es tan importante para ellos. Realmente, para saber de esto, pues tienes que entender y hacer 7 diferentes cosas. Tienes que entender y hacer 7 diferentes cosas. Vamos con el primero. Efesios 2:1. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 1. Me fui demasiado. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El punto es, debemos entender que estamos muertos en nuestros pecados. Somos pecadores. Y realmente esa muerte está hablando de una separación de Dios. Tenemos que entender eso. Entender las malas noticias, que somos muertos. Separados de Dios, sin esperanza. Esa es la primera cosa que se debe entender. Primeramente, tienes que entender eso. Tienes que aceptar esto. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. La segunda cosa, si vamos a Romanos 6:23, Romanos 6:23, aquí en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo que debemos primeramente, el primero, es entender que estamos muertos en el pecado. La paga del pecado es muerte. Pero la segunda cosa aquí es
debemos entender que la dádiva, la donación, el regalo de Dios es vida eterna. Así que debemos entender lo que somos. Somos pecadores, muertos, sin esperanza. Pero Dios promete darnos vida eterna. Por eso vino a este mundo. Por eso celebramos la Navidad. Él vino para darnos vida eterna. La tercera cosa, si vamos a Hechos 17:30. Hechos 17:30. Aquí en Hechos 17, versículo 30, dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿De qué necesitamos arrepentirnos? Pues del pecado. Debemos despreciar lo que somos y lo que hemos hecho. El pecado. Necesitamos arrepentirnos de eso. Sin arrepentirse, no puedes recibir el regalo de Dios. Si vamos a Romanos capítulo 10, versículo 9. Ahora estamos en el parte de qué necesitamos hacer. Necesitamos arrepentirnos. Aquí en Romanos 10, 9 nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Así que aquí hay que arrepentirnos del pecado. Debemos creer en Cristo. Y aquí se menciona la resurrección. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, Él es el Señor, Él es que manda, Él es Dios, y crees que en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, que resucitó. Esa es parte del Evangelio. ¿No crees en eso? Pues no hay salvación. Así que tienes que arrepentirte, tienes que creer. Y si saltamos al versículo 13, dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Tienes que clamar a Dios, es decir, pedir ayuda de Dios. ¿Qué tienes que hacer? Arrepentirte de tus pecados, creer en Cristo, que Él pagó el precio por tus pecados y resucitó venciendo la muerte, y pedir ayuda. Y una cosa más, vamos a Juan 1:12. Juan capítulo 1, versículo 12. Aquí en Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que tienes que recibir a Cristo. Sin recibir a Cristo como Señor y Salvador, no puedes ser salvo. Así que 4 cosas ahí: arrepentirte, creer, pedir ayuda y recibir el regalo de Dios. Sin eso no te puedes salvar. No puedes ir al cielo. Tu destino va a ser el infierno. Y cuando tú te arrepientes, crees, pides ayuda y recibes del Señor, ahí es que el Señor va a responder y va a hacer algo. ¿Qué es lo que va a hacer? Si vamos a 1 de Corintios 6:11. 1 de Corintios capítulo 6, versículo 11. Y aquí, muy interesante. 1 de Corintios 6, versículo 11 dice: y esto erráis, algunos, mas ya habéis sido lavados. Es decir, ¿te ha lavado de qué? De tus pecados. Ya, dice ya. No dice, vas a ser lavado. No, ya. Y sigue diciendo: y habéis sido santificados. Y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El punto aquí es cuando
cuando tú te arrepientes, tú crees, tú clamas pidiendo ayuda, tú recibes el regalo de Dios, Dios te lo da. Él te salva, Él te lava de tus pecados, Él te santifica, te hace puro, perfecto, te justifica. Es decir, ya no puedes pecar, ya puedes entrar a un cielo perfecto. Esto es lo que Dios hace. Así que tú tienes que entender, primero, ¿qué dije? Tienes que entender que eres pecador. Estás muerto en tus pecados. La segunda cosa, tienes que entender que Dios quiere darte un regalo de la vida eterna, una dádiva, una donación. ¿Y qué tienes que hacer? Arrepentirte, creer, pedir ayuda y recibir el regalo. Y Dios va a responder y lo va a dar. Ahora, yo sé que hay algunos que captaron que yo dice, tienes que hacer. Estos son obras. No, no son obras. Y vamos a cerrar con esto. Vamos a Juan 6:29. Juan 6:29. Aquí en Juan capítulo 6, versículo 29, nos dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. No, escuche bien, esto es la obra de Dios, que creéis en el que Él ha enviado. Es decir, el creer, el arrepentirte, creer, pedir ayuda y recibir el regalo. Todo eso, es decir, creyendo en Jesús para ser salvo. ¿La obra de quién es? La obra de Dios. Es la obra no es la obra de uno. Tú estás dejándote ser guiado, motivado. Nada más estás tomando la decisión. Quiero eso. Dios está haciendo la obra en cada uno de nosotros. Sin que Dios hace la obra en nosotros, no podemos ser salvos. ¿Por qué? Porque estamos tan metidos en nuestro pecado que jamás podríamos llegar a tomar esa decisión sin la ayuda de Dios. Sin que Él nos haga entender, nos da esa fe, ese entendimiento de lo que Él hizo para perdonarnos, para lavarnos, para justificarnos. No podemos tomar esa decisión. Ayúdame. Yo quiero eso, dámelo. Yo lo recibo. Esa es la obra de Dios. No es la obra de nosotros. No somos salvos por las obras. Somos salvos por una dádiva, un regalo, un donativo. Y nadie trabaja para un donativo. Si alguien te está donando algo, pues tú nada más recibes eso. Muchas veces ni se sabe quién dio eso. De la ropita de dónde vino. No, pues no se sabe. Alguien lo donó. Y uno lo recibe. Sí, y yo he comprado o recibido ropa en esos lugares que donan eso y hay algunos lugares que revendan o si estás sin plata te lo regalan. Pero el punto aquí es, esta es la obra de Dios que creemos, que nos arrepentimos, creemos, pedimos ayuda y que recibimos ese regalo. Es la obra de Dios, no es una obra del hombre. No somos salvos por las obras, somos salvos por la pura gracia de Dios, la pura misericordia de Dios. Y no debemos confundirlo. Porque si tú piensas
que tú te estás salvando, pues no te vas a salvar, nunca. Es la obra de Dios. Así que, algo de pensar. Hay mucha gente que no han escuchado. Tú les preguntas, ¿hay una vida después de la muerte física? No sé, no he escuchado. Tenemos toda una historia de todas las religiones que hay, que hablan de una vida después de la muerte y todavía el hombre, no sé, están viviendo para ahora, no para después. Y qué tragedia si no les hablamos, si no les hacemos saber que necesitan arrepentirse, creer, pedir ayuda de Dios y recibir el regalo de Dios, si quieren ir al cielo. Y si no hacen eso y mueren físicamente, es al infierno, a la condenación por la eternidad. Para esto mismo Cristo vino a este mundo. Para esto mismo, este es el mensaje de la Navidad. Es la esencia. Por esto es lo que celebramos. Santa Claus, eso, todo el resto de fábulas y todo eso, no te va a salvar. Te va a hacer perder realmente el verdadero mensaje de la Navidad. Cristo vino a este mundo para salvarte, para que puedas ir al cielo. Y son dos lugares reales y tú tienes la decisión. Ahora mismo, mientras que haya vida, toma esa decisión donde tú quieres ir. Y si tú no sabes, dedícate, porque estamos hablando de la eternidad. Esta vida es momentaria. No sabemos de mañana. Tú puedes salir y un carro te atropella. El COVID te mata. Yo conozco jóvenes fuertes de fútbol americano que eran los más poderosos como Sansón, muertos por COVID. No esperaban eso. Estaban en ventilador y luego muerto. El punto es, toma la decisión ahora. No espera la condenación por no tomar una decisión. Porque eso es lo que va a venir. Gracias a Dios que ese joven que era fuerte, jugaba fútbol americano, grandotote, creyó en Cristo. Aceptó antes, tenía una profesión de fe, que había aceptado a Cristo como Señor y Salvador. La pregunta es, ¿has hecho esto? Para eso celebramos la Navidad. No hay mejor regalo que la vida eterna. Es el mejor regalo de Dios. Pues vamos a cerrar con una oración. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos has dado. Nos ha hecho entender que somos pecadores. Nos has hecho entender que tú quieres darnos una vida que es eterna. En el cielo, en el paraíso. Nada más necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, creer en lo que Cristo ha hecho, pedir ayuda de ti y recibir tu regalo. Y así tú nos salvas. Tú nos das un lugar en el cielo. Tú nos haces hijos de Dios. Pido, Padre, que cada uno que nos está viendo y que está aquí con nosotros, que pueden estar seguros que cuando mueren van a ir al cielo. Es lo más importante que hay. Y en esta Navidad
pueden recibir ese regalo que tú quieres darles, de una vida eterna después de la muerte física. Así que te doy gracias por Cristo y pido todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Pues ha sido un placer presentar este mensaje y gracias por estar con nosotros. Nos vemos la siguiente vez. Que Dios le bendiga.